Muy bien, estupendísimo, qué bien. Vamos a ver cómo estamos acá. En Instagram estamos bien. Bien, perfecto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar conectados. Tenemos 10 en Instagram, tenemos 37 aquí en el Zoom. Así que arrancamos con Dani hoy, que inaugura esta doble transmisión por experimentos informáticos. Así que enhorabuena, muchas gracias por estar ahí. Y nada, Dani, cuando quieras empezar a presentarte y contanos un poco quién es Dani Merino. Perfecto. Nada, muchas gracias por invitarme y por someterme a este A cargo de silenciar ser... micros, chicos. Silenciemos micros hasta que tengamos preguntas, porfa. Tú, Damián. Vale, Bueno, decía que muchas gracias por someterme a esto de ser conejillo de Indias, de este nuevo experimento disciplinar que tenemos. Pero bueno, muchos ya me conocéis porque algunos me habéis padecido como profes, otros veo algún amigo por ahí también, veo otras caras distintas, gente que no veo la cara y bueno, pues más o menos algunos ya me tenéis referenciados. Soy Daniel, soy profe en Mafoto desde hace unos añitos y bueno, os quiero contar hoy un poquito cuál ha sido mi trayectoria, cómo he llegado más o menos a... Hoy está calculando unos aproximadamente 23 años aproximadamente haciendo fotos, desde que se me pasó por la cabeza hacer fotos. Entonces, para saber un poco cómo llego a todo esto y lo que hago a día de hoy. Antes de nada, y lo voy a tomar como consejo viendo, porque estuve un poco bicheando la charla que dio Eli hace muy poquito, y yo creo que hay un ingrediente principal en todas las charlas que hacemos en Mafoto, que es el vino. Entonces yo me he puesto las pilas, lo he puesto, no sé si el resto estáis ahí, pero yo creo que sería bastante interesante que os pusieseis un vino, una cervecita o algo. Bien, veo que hay yo voy. adeptos, veo que hay adeptos, eso es interesante. Ahí tenemos. Pues al fin y al cabo esto se hace como mucho más distendido y nos vamos a conocer mucho mejor. Bueno, os he preparado una pequeña presentación, así para que veáis así un poco a grosso modo diferentes cosas y diferentes partes de mi trabajo y para que veáis un poco en qué consiste lo que hago. Y luego al final pues vamos a hacer un ratillo para hacer preguntas. Entonces, como le he dicho antes a Alex, podéis preparar todas vuestras preguntas puñeteras, que seguro que tenéis alguna. Voy a intentar salir de todas y si no, pues se las dejaré a Damián, que seguro que sabe tirar con ellas. Bueno, es un segundito, voy a compartir una pantallita que tengo por aquí. A ver. Vale. ¿Veis todos la pantalla, no? Ahora mismo, ¿sí? Sí. Sí, sin problema, ¿no? Bueno, os cuento. Yo el primer contacto que tuve con la fotografía fue siendo muy pequeñito y fue con esta frase que hay aquí que pone Titinibeto, por favor. Que yo es una cosa que a priori no entendía mucho, pero salía una niña con una cámara muy pequeñita, muy parecida a esa que he puesto ahí. Lo que pasa es que no he conseguido, porque esto pertenecía a un recorte de periódico, y era un recorte de periódico en el cual una foto en la que salía mi madre había ganado un concurso de fotografía. Y me salía mi madre con una cámara muy pequeñita, como esa Minox que hay ahí. Yo he traído una mía porque al final me conseguí agenciar una que era muy parecida a esta, es la típica cámara de espía. Son unas cámaras súper chulas que si nunca habéis podido experimentar algo así es una cosa fantástica, ¿vale? Y entonces en esa foto aparecía mi madre con su cámara y claro, era del mismo tamaño que la cámara, con lo cual era una perspectiva bastante normal, o sea, le veías con un tamaño normal de cámara. Entonces había ganado un concurso y a mí me llamaba la atención eso de que una foto de mi madre hubiese ganado un concurso y eso de Titinibeto, por favor, debe ser lo que dijo mi madre en ese momento, que era algo así como, estáos quietos, por favor. Total, que yo a partir de ahí es una cosa que dejé aparcada, la fotografía pues tampoco era algo que me llamase especialmente la atención, simplemente pues la típica cámara que te regalan en tu comunión, fotos que te hacen a lo largo de toda tu infancia. Aparecía por ahí de vez en cuando alguien haciendo una foto y de vez en cuando recuerdo mucho, por ejemplo, a Jesús, un amigo de mis padres, que una vez nos hizo a mi hermana y a mí una sesión de fotos y a mí me llamó la atención eso de que nos hiciesen fotos con algo muy concreto. Además eran como las fotos guays, o sea, que las veíamos y decíamos, joder,
qué bien hechas están, pero tampoco le daba mucha más importancia. Total, yo estudié periodismo. Y me dediqué al periodismo también. De hecho, todavía hago algunas cosillas, alguna colaboración o algo así. Y estando dentro de la universidad, de repente tuve pues la oportunidad, a través de un trabajo que nos daban en una asignatura, de hacer un reportaje, un pequeño reportaje con fotos. Y entonces, claro, a mí se me vino el mundo encima. Yo no tenía ni idea de cómo traducir un lenguaje al cual yo me estaba acostumbrando, que era el lenguaje escrito, el lenguaje oral y todo esto, traducirlo a imágenes. Y me parecía algo un poco hasta ciertamente canalla. Y entonces me acordé de dos tíos míos que tenían un par de cámaras y les pregunté, digo, oye, vosotros de esto de la fotografía, ¿controláis algo? ¿Me podéis dejar una cámara? Y claro, yo en casa tampoco es que hubiese cámaras. A lo mejor mi padre tenía alguna de estas que te llevas de viaje por ahí. Y entonces me dejaron dos cámaras como esta, una Nikon F3, que son fantásticas además, o sea, que son una pedazo de cámara que yo cuando la vi me asusté y dije, hostias, ¿esto qué es? Entonces, claro, mis tíos me dieron indicaciones muy rapiditas de cómo manejarla. Entonces me dijeron tres cosas que a mí me fascinaron. Me dijeron, hay tres variables que se llaman diafragma, velocidad e ISO. Tú olvídate del ISO porque eso te lo da la película con la que tú trabajes y tienes las otras dos. Y según lo que tú hagas con ellas, saldrán las fotos de una forma u otra. Total, me cuentan un poco por encima, pero tampoco mucho. Pero me quedé con un mensaje. Y el mensaje era que me dijeron, la cámara es tonta. Si tú engañas a la cámara, o engaña tú a la cámara, y nunca dejes que la cámara te engañe a ti. Y un poco me intentaron explicar que eso era lo que hacía la cámara normalmente cuando trabajábamos en automático. Nos engañaba, nos daba lo que quería. Entonces dije, hostia, pues me pareció un juego muy interesante y muy divertido, me pareció fascinante. Y dije, hostia, voy a probar esto, a ver cómo esto de coger y engañar a la cámara, cómo puede ser. A mí siempre todo lo que sea juego y engañar, pues me gusta. De hecho, hoy voy a intentar engañaros un poquito, a ver si os dejáis. Entonces, yo intentaba ahí con todo esto y digo, bueno, vamos a ver cómo me apaño con esto de la cámara, estuve experimentando y bueno, pues salió un trabajo medianamente decente, no estaba mal del todo. Sí tengo que confesar que uno de mis tíos me echó un cable porque hice trampa. O sea, me echó un cable y me ayudó con las fotos, pero bueno, salió adelante. Pero lo que sí salió de ese trabajo salió un interés tremendo. O sea, me abrió el apetito, me dio ganas de aprender más cosas. Entonces, estando en la universidad, pues en la misma facultad, pues daban clases de fotografía. Y entonces me apunté y para experimentar, a ver de qué iba eso. Pero nada, justo en esa época yo estaba empezando como periodista a hacer prácticas y bueno, me salió un trabajo en el diario ABC. Yo era corresponsal de pueblos. Hablaba sobre pueblos de la Comunidad de Madrid y hablaba sobre sucesos locales. Entonces, bueno, he de decir que una de mis compañeras, de hecho tengo alguna noticia por ahí firmada, y esto no es una de las mentiras, era la actual reina, Leticia Ortiz. O sea, firmábamos diferentes pueblos, pero estábamos ahí, teníamos nuestros pueblos repartidos, digamos. Entonces, eso me quitaba mucho tiempo para poder apuntarme al curso que daban por las tardes en la universidad. Y no pude continuar. Y me dio mucha pena porque, claro, ya había tenido una primera aproximación a lo que era una cámara, a lo que era un laboratorio, y me quedé con ganas de más. Tenía un hambre terrible. Entonces, de repente empecé a informarme y conocí en un ayuntamiento de un pueblo pequeñito de Madrid, de Villaviciosa de Odón, un chico que daba clases allí y me apunté. Me apunté, pues como os apuntáis muchos ahora más foto y aprendéis desde cero. Yo prácticamente no sabía nada, estaba prácticamente totalmente virgen. Y bueno, entré en una espiral muy divertida. De hecho, he encontrado, buscando fotos de aquella época, he encontrado algo fantástico. ¿Qué es esto? Que es una hoja de contactos de mis compañeros de aquella época, de ese primer curso de fotografía, en el cual estoy yo, ahí, esto era en 1998, fijaos qué carilla de pardillo tenía, todavía la tengo, pero ya un poco las barbas, las gafas disimulan un poco. Pero bueno, ese era yo, en ese primer curso de fotografía que hice, que son esas mismas fotos que muchas veces pues, hacemos a nuestros alumnos aquí,
un poco para tener un poco... Eso. Eran películas en blanco y negro que nosotros revelábamos, que nosotros positivábamos en el laboratorio y hacíamos hojas de contactos como esta. Y la verdad es que ayer cuando lo vi me pareció al pelo. O sea, dije, esto es fascinante, lo tengo que meter sí o sí. Encontrarme ahí en esa hojita de contactos con muchos compañeros y con fotos que, pues fijaos, ahí las hay más sobrepuestas, bueno, lo que podíamos en ese momento. Total, que empezó una época de experimentación, una época en la cual, pues de repente, un día te levantabas queriendo ser Man Ray y hacías rayogramas, como esas gafas que tengo ahí a la derecha de la imagen. Otro día, de repente, pues probabas lo que era una película infrarroja y luego por el laboratorio la pasabas a una cianotica y hacías cosas como muy experimentales y aprendías un montón de cosas distintas, entrabas en el laboratorio, pero bueno, eso iba más o menos parejo. Te interrumpo un segundo, Dani, porque acá te mandan un mensaje que dicen que es una chica que se llama Ángela, que le diste clases hace 15 años en Sevilla. Nada, para que le envíes un saludito. En Sevilla, fíjate, madre mía, me imagino que será en Sevilla. En Sevilla la Nueva, a lo mejor, ¿no? Fíjate, madre mía. Pues sí, hace Qué muchos bien, años. qué bien. Pues mira qué lindas las comunicaciones, qué lindas son. Ah, brutal. Perdona. Puedes seguir. Pues época experimental que yo lo llevaba paralelamente a mi carrera de periodista y a mi trabajo después como periodista. La cuestión es que yo terminé periodismo y siempre suele pasar mucho con las carreras, que tú vas con una idea en la cabeza a la que has llegado pues, por miles de influencias. En este caso eran influencias familiares, por otro lado también tenía influencias televisivas. Ya sabes que hay años en los que salen series concretas o películas que te llevan a estudiar una cosa porque te creas que es lo más o algo así. Luego en la carrera descubres otra realidad distinta que te gusta más o menos, pero bueno, ahí estaba todavía a gusto. Pero luego sí es cierto que cuando terminé y realmente me puse a ejercer como periodista, era un mundo que realmente no me satisfacía o a lo mejor no encontré el medio adecuado. Yo hacía prensa escrita, sobre todo, y no me terminaba de llamar. Estaba con el run de la fotografía y llegó un momento en el que yo había pasado por prensa deportiva, había estado tanto en el diario AS como en el diario Marca, hice varios años de colaboraciones en ABC, y había estado en otros sitios, pero llegó periódicos de motor, periódicos confidenciales, bueno, un montón de cosas de esas épocas en las cuales empiezas y haces de todo, más o menos. Y llegó un momento en el que yo estaba trabajando para un portal de internet del Colegio Farmacéutico de Madrid y de repente me di cuenta que estaba muy cerquita de llorar escribiendo sobre medicamentos. O sea, me quería morir, era terrible. Yo no había nacido para hacer eso, me parecía algo que me estaba matando por dentro y que no lo tenía. Y por otro lado tenía la fotografía ahí de quiero hacer más cosas, quiero tal. Entonces, nada, pues tomé una decisión en su momento controvertida, obviamente, porque, claro, tienes que dar muchas explicaciones a tu familia, que ha estado apostando por ti durante muchos años en esa carrera, pues a tu pareja, a la gente que tienes alrededor, a tus amigos, tienes que decirles, oye, mira, es que lo mando a la mierda, no puedo más, esto no es lo mío, no me gusta y quiero ser fotógrafo. Además llegué con esas ínfulas de quiero ser fotógrafo. Y bueno, pues me puse a estudiar fotografía, me metí en varios cursos y me puse en una escuela de fotografía, me metí a hacer un máster y en ese máster de repente surgió una oportunidad para trabajar. Bueno, primero fue para llevar la biblioteca, porque la persona que llevaba la biblioteca pues la había dejado y era una biblioteca dentro de una escuela de fotografía, me parecía un sitio interesante para aprovechar y a cambio me daban créditos, con lo cual podía hacer más talleres sin tener que pagar más, porque en ese momento, como había decidido no trabajar, pues la pasta iba bastante justa. Entonces, estando ahí, pues empezaron a surgir oportunidades. De repente surge una oportunidad para encargarse de los laboratorios, surgen oportunidades para encargarse un poco de revisar el almacén, los platós, los estudios. Después me surge una oportunidad para para ser profesor de prácticas con los alumnos que iban. Entonces yo iba y les tutelaba, les tutorizaba sus prácticas, les asesoraba dentro de los laboratorios, de los platós. Hacía un poco de todo y aprendí un montón y al mismo tiempo conocía a mucha gente. Y bueno, como yo lo he definido aquí, fueron las épocas del rojo. O sea, yo vivía ahí en un eterno rojo, muchas veces, sobre todo en el concepto laboratorio, en el cual yo entraba pues a las 10 de la mañana prácticamente en un sitio en el cual entraba la luz por una única puerta y salía casi a las 10 de la noche con
con el color rojo ahí metido y con el olor a químico, al laboratorio, que me ha costado mucho volver a ello. De hecho, este año he tenido la oportunidad de una experiencia de volver al laboratorio y me ha parecido bastante fascinante. Pero era algo que le había cogido cierta tirria. Tenía que pensar también que esto coincidió con los comienzos del mundo de la fotografía digital, con lo cual en ese momento todo esto lo ves como lo antiguo, quieres irte a lo nuevo, hay una especie de historia que no sabes por dónde tirar. Pero bueno, yo estaba ahí y seguí varios años ahí con mi laboratorio, con el rojo. Paralelamente pues surgió mi vocación también como formador, empecé a dar clases también fuera de lo que era la escuela, empecé a organizar cursos a través de asociaciones, con la Consejería de Juventud de la Comunidad de Madrid y bueno, era un sitio muy, muy interesante, pero al mismo tiempo a mí me terminaba por cargar. Y llegó un punto en que yo noté que no avanzaba, no me sentía del todo a gusto. Paralelamente había una especie de crisis a nivel institucional dentro de la escuela y la cosa al final, pues bueno, se tradujo en una especie de lo que hoy llamamos ERES, en la cual varios pues nos echaron y terminamos teniendo que buscarnos la vida. En ese momento uno de los directores me dijo una frase mítica que yo a día de hoy me sigo aplicando y que me pareció muy acertada y que al mismo tiempo me hizo aprender un montón y querer superarme cada día bastante para no dejar nunca de hacer cosas. Y me dijo que mientras él viviese, yo jamás iba a volver a trabajar en nada relacionado con fotografía en Madrid y posiblemente en España. Wow. Yo me lo tomé al pie de la letra y decidí que mientras él viviese yo iba a trabajar en esto nada más. O sea, voy a intentar ser fotógrafo lo que reste de vida, sin parar. Entonces, bueno, de vez en cuando... murió ya? Cuando tengo crisis me dan ganas de ir a visitarle y que me lo vuelva a recordar. O sea, tenerlo ahí. Ya te digo. Y en cierto modo tenía razón. Y con el tiempo, y es una charla que yo tengo pendiente y que me gustaría algún día, tenía razón en la que llegan momentos en los que quizás te crees mucho más de lo que eres, pero quizás se pasó también. O sea, había que haber buscado un poco ese equilibrio. Pero bueno, fueron mis épocas de químicos, de rojos y de cosas así, que a mí me abrieron muchas puertas, conocí a un montón de gente y eso de alguna forma, digamos que sacó diferentes formas de interpretar la fotografía, por mi parte. Gente que a día de hoy también conservo, gente con la que sigo teniendo relación, profesores, fotógrafos, alumnos y con los que muchas veces, de vez en cuando coincido. Entonces de ahí, digamos que llegó un momento en el que, como yo había conocido gente, pues me surgió una oportunidad que era la de entrar de nuevo, otra vez, en el mundo de la información, en prensa, en el mundo editorial. Fue a través de un fotógrafo con el que yo había coincidido en esta escuela, Genís Andrada, que se había hecho cargo de un proyecto muy distinto a su fotografía, porque él es un fotógrafo sobre todo que se ha especializado en la fotografía de viajes y ahora tiene un trabajo bastante interesante a nivel autor. Y bueno, en este momento pues él llegó para coordinar una revista, para coordinar una revista semanal masculina en la cual de repente contó conmigo o pensó en mí para ayudarle como editor gráfico dentro de esta revista. Entonces, bueno, era un campo en el que yo tampoco me veía. Era una revista, al fin y al cabo, y entre comillas, de culos y tetas, como quien dice. O sea, era un ámbito que para mí es bastante ajeno y que realmente no veía. Pero sí es cierto que una vez allí, de repente encontré una editorial donde trabajaba mucha gente muy interesante, profesionales espectaculares, desde el mundo del periodismo al mundo de la fotografía. Coincidí con muchísima gente con la que he aprendido un montón y con la que he podido trabajar en muchos sitios después de todo esto. Y aprendí un montón sobre el mundo de la edición gráfica, que a día de hoy, cada vez que, por ejemplo, yo tengo clases de edición gráfica dentro de mis clases, intento pues, reforzar todo aquello en lo cual yo creí en su momento, que era la labor del fotógrafo didáctica y al mismo tiempo de aportar los conocimientos que tienes para poner tu ojo al servicio de un medio en el que hay muchos egos y muchos departamentos más periodísticos con la información, etcétera, departamentos en este caso más artísticos con la parte de arte, maquetación, etcétera, y una parte en la cual es visual, en la cual yo creo que los fotógrafos tenemos un peso muy grande, que es una profesión que se ha ido denostando con el tiempo. Yo siempre hablo que es una profesión que se ha ido prostituyendo muchísimo.
se ha convertido en una profesión más comercial y es una pena porque realmente es muy bonita. Es muy bonita y te ayuda mucho a saber elegir, a saber seleccionar y a saber trabajar. Claro. Fueron años... ¿Qué años eran estos, Dani, más o menos? Estaríamos hablando posiblemente de 2006. Elena Jorreto, el micro, Hay alguien que está cantando, sí. Elena, luego te invito a que Perdón. cantemos todos, va a ser muy divertido. Total, del 2004 al 2007, 2008, por ahí, más o menos fueron años muy intensos. Coincidí en esta editorial, que era Focus Ediciones, pues con cabeceras bastante interesantes. Eran cabeceras muy potentes desde el punto de vista de que cada uno en su sector eran líderes de tirada, eran cabeceras internacionales, con lo cual al mismo tiempo conocíamos una periferia muy amplia. Yo como editor gráfico de repente coincidía con los editores gráficos, por ejemplo, cuando estuve trabajando para la revista FHM de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, de Inglaterra, de Francia, de miles de sitios con los cuales al mismo tiempo compartías contenidos, con lo cual eso te abría mucho. Y fuera de ser una revista en la cual encontrábamos a lo mejor una portada de una chica sexy y tal, dentro había reportajes muy interesantes que te abrían muchas posibilidades desde el punto de vista fotográfico, para aprender, para conocer fotógrafos, a la hora también de elegir fotógrafos, para ir a entrevistas, para ir a sitios muy concretos. Y eso la verdad es que fue una escuela fantástica, una universidad, o sea, donde todo aquel con el que coincidí de alguna forma, pues puso una semillita para que yo aprendiese. Entonces, bueno, aprendíamos y hacíamos todo tipo de reportajes en revistas, reportajes que eran como mucho más cromitos, como esto que os pongo, ilustraciones, o sea, te ponías esa parte visual al servicio de muchas cosas y, claro, siempre teniendo en cuenta muchos factores. Y eso, al fin y al cabo, pues te ayuda también a saber equilibrar muy bien tu propio trabajo. Y eso me ha ayudado mucho en el futuro para saber también cómo gestionar los encargos que me hacen y cómo también saber quién hay al otro lado. Y bueno, esto duró una serie de años hasta que en un momento determinado pues llegó la crisis del papel y de repente todo el mundo editorial se vino bastante abajo y muchas de las cabeceras empezaron a tener que despedir profesionales. Los departamentos de edición gráfica empezaron a ser bastante prescindibles y empezaron a ser un poco asimilados por otras partes de las revistas, de los periódicos. Y bueno, pues muchos desaparecimos de ese ámbito y la verdad es que muchas cabeceras desaparecieron por completo. Y bueno, así me sirvió, pero sí es cierto que cuando salí de ahí me encontré con una situación extraña, porque yo todo mi trabajo como fotógrafo que había hecho anteriormente al llegar ahí, que había hecho pues, colaboraciones pues, de interiorismo, había hecho temas editoriales, había hecho retratos, había hecho bueno, determinadas cosas que iban saliendo a nivel publicitario, etcétera, pues todos esos clientes habían desaparecido, porque lo que es una revista semanal y una revista mensual, o por ejemplo colaboraciones para revistas de moda y todo eso, absorben muchísimo, son muchísimas horas y es como tu trabajo en el cual tienes que estar centrado y no hacer nada más. Entonces, claro, tuve que empezar de cero. Y tuve que empezar de cero queriendo al mismo tiempo volver a un ámbito que yo echaba muchísimo de menos, que era la formación. Yo quería volver a ser profesor y quería volver a dar clases. Entonces, en ese momento, pues, paralelamente surgieron oportunidades a través en este caso a través de una escuela de imagen y sonido, donde estuve durante bastantes años dando clases, en el cual me metí dentro de la formación oficial, trabajando con adolescentes que querían dedicarse a una profesión muy concreta y aprendí un montón dentro de todo esto y al mismo tiempo pues fui empezando a hacer colaboraciones de distinto tipo. Entonces, bueno, es una pequeña introducción a cómo llego yo aquí, cómo llego al mundo de la fotografía. Antes de nada, sí me gustaría contaros un poco por encima lo que yo considero para mí que pueden ser referentes, pero referentes desde un punto de vista de que para mí no es... mi fotografía es muy variada. Yo muchas veces me defino como un fotógrafo todoterreno. De hecho, entre comillas, muchas veces lo utilizo casi como carta de presentación cuando alguien quiere saber qué es lo que hago. Y siempre he tenido el adjetivo al otro lado que me han dicho tienes que especializarte, tienes que especializarte, tienes que especializarte, pero realmente a mí me ha resultado muy complicado sobrevivir especializándome.
y realmente he tenido que tocar muchos palos para poder comer de esto, para poder comer de la fotografía, tanto a nivel formación como a nivel fotógrafo. Con lo cual yo soy un fotógrafo que me he desenvuelto o me desenvuelvo a día de hoy también en distintos medios y siempre he intentado, dentro de lo que cabe, no por ello ser malo, sino al contrario, intentar en todos, intentar destacar o hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, nunca suelo decir no a casi ningún encargo. Siempre intento ver una forma de aprender y también una forma de no aburrirme. Yo estoy convencido de que si siempre hiciese fotografía de bodas, por ejemplo, o si siempre hiciese fotografía editorial, quizás terminaría por cansarme de mí mismo. Entonces, esta fórmula me ha servido también para compaginar. En el futuro no lo sé, a lo mejor voy un poco más orientado. Entonces, eso lo quiero enlazar también porque a nivel referencias, sí es cierto que muchas de las referencias que yo he ido tocando, de los palos que he ido viendo, lo que yo me he ido fijando, ha sido aplicable a distintos ámbitos dentro de la fotografía. Cada uno con su semillita, cada uno con la cosa. Pero yo siempre, como referencia, siempre, y además es una cosa que yo siempre recomiendo, porque siempre nos dicen lo mismo, para ser un buen fotógrafo tienes que hacer muchas fotos, tienes que ir todo el día con la cámara en la mano, y hay mucho de cierto en todo eso. Pero yo soy un fotógrafo que no hago muchas fotos. Yo no suelo ir siempre con la cámara encima. Mis fotos siempre suelen ser bastante orientadas a lo que quiero conseguir. No suelo disparar por disparar, siempre suelo tener. Aún así, si me pongo a analizar, cuando he tenido que vender una cámara, pues llevaba muchos disparos. O cuando he tenido que revisar trabajo que tenía o editar mi archivo, hay muchos y muchos disparos detrás. No hace mucho me acordaba de una frase que creo que me la dijiste tú, Damián, además se la había escuchado yo hace muchísimo tiempo a Miguel Oriola, con el que tuve el gusto de coincidir en EFTI y luego después de trabajar en alguna ocasión con él, y que él decía que él estaba como estaba, más o menos, la frase era así, no recuerdo bien, estaba como estaba porque él tenía un criterio para poder decir si una foto era mejor o peor, no porque era cualquiera, sino, ojo, que había hecho muchísimas fotos, muchísimas más que otros. Entonces, esa frase a mí muchas veces me marcó porque a mí muchas veces la gente me dice, y dijo, claro, es que tú haces muy buenas fotos. Puede tener algo de cierto o no, depende de quién lo mire. Pero sí lo que tiene de cierto es que muchas veces quien me lo dice no he hecho tantas fotos malas como las que he hecho yo. Yo he hecho muchísimas fotos malas, muchísimas. Entonces, para poder hacer todas esas fotos malas, al final, pues es cierto que salen buenas. Hay mucha práctica detrás de todo esto. Pero no por hacer muchas fotos también es algo que te ayude, sí te ayuda, pero que no es la panacea. O sea, yo de alguna forma... Navia, perdona que te interrumpa, pero Navia dice que nacemos con unas fotos malas en nuestro ADN y que cuanto más rápido las hagamos, mejor, más rápido van a llegar las buenas. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo lo que reivindico es la labor del observador. O sea, el fijarnos mucho en las cosas. Muchas veces pecamos de no ser curiosos, de no ser cotillas, de no mirar las cosas, de no fijarnos en lo que tenemos delante, de no fijarnos en lo que leemos, en lo que escuchamos, en lo que pasa por la calle. Yo, cuando estoy con mis alumnos, estamos haciendo fotografía en la calle, lo primero que les digo es que escondan la cámara. Que vayan fijándose, que utilicen los ojos, que vayan viendo cosas que les llamen la atención. Y eso muchas veces son referentes importantísimos que nos van a trasladar nuestra forma de mirar, nuestra forma de interpretar y nuestra forma de encuadrar o nuestra forma de querer hacer fotografías. Entonces, bueno, yo siempre suelo tender a que todos estos referentes, al fin y al cabo, tú los metes dentro de un saquito y con todo eso, al final es una coctelera o una receta y sale lo que sale. Entonces, bueno, yo he puesto unos pequeños referentes para que así un poco encuadraros cosas que me motivan, que no tiene por qué ser precisamente que tenga un significado especial para mi fotografía, pero que de alguna forma yo he encajado en ciertas ocasiones. Entonces, bueno, tengo ahí 3 fotos, una imagen en este caso la primera de Sally Mann o de Nicky Boom. Sally Mann, por ejemplo, para mí me ha influenciado mucho desde el punto de vista del trato de acercarme a la imagen y cómo transmitir a la persona. Yo me considero, entre comillas, un fotógrafo humanista, o sea, me gusta tener a una persona delante y tener un trato de cara a esa persona que tengo delante. O si no tengo un trato, pero sí reflejar cierta complicidad con la imagen que tengo al otro lado. Entonces, ese punto de vista que establece Sally Mann en sus retratos
a sus hijas, a su familia, a su entorno y todo eso, para mí me parece fascinante. O sea, ojalá algún día pudiese llegar a hacer una foto que fuese un 5% de lo que consigue Salimán con sus imágenes. O sea, tener ese punto de vista, esa mirada, esa curiosidad a la hora de interpretarlo y trasladar lo que hay al otro lado. Y Nikki Boom, por ejemplo, es como, para mí es esa nueva Salimán, es una fotógrafa que si no la conocéis, una fotógrafa neozelandesa, que también es fisioterapeuta, ejerce de las dos cosas al mismo tiempo, y que tiene también una perspectiva brutal a la hora de reflejar también su entorno, en este caso también con niños, con familias, etcétera. Y es también una fotografía súper fresca, súper natural, que para mí me supone muchas cosas. Yo muchas veces estas fotografías, cuando tengo que encauzar un retrato, se me marcan aquí, o cuando tengo, por ejemplo, que enfrentarme a una boda, el cómo intentar que esas personas que están al otro lado me den esa pizca de complicidad y al mismo tiempo espontaneidad. Y quiero ir ahí. O sea, yo lo intento por lo menos. Otra cosa es que lo consiga o no, pero siempre es una búsqueda que tengo ahí. Y luego, por otro lado, he puesto a Gilbert Gassin, que es un fotógrafo francés, que para mí es una historia muy bonita, porque yo que doy clases de iluminación y que para mí la luz es súper importante, este señor, para quien no le conozca, es un señor que trabajó durante toda su vida vendiendo lámparas y de repente cuando se jubiló, ese tipo que había dedicado su vida a la luz, por decirlo de alguna forma, pues de repente descubrió dentro de su hobby, que era la fotografía, descubrió un universo fantástico en el cual él se autorretrata junto con su pareja, con su mujer, y a través del collage crean escenarios oníricos en los cual él se va recortando y se plasma en escenarios con elementos, con cuerditas, con tubos, con papeles, con cosas que luego refotografía y que crea un imaginario fantástico, o sea, totalmente onírico. Esto muchas veces, de hecho, él habla de cómo lo extrae de sus sueños incluso, en el cual de repente pues crea unos escenarios que a mí me parecen algo, vamos, increíble. Yo muchas veces lo he dicho, ojalá pudiese hacer una boda como si fuese Gilbert Gassin, sería una cosa divertidísima, fantástica y que de alguna forma se trasladaría ahí unas cosas muy, muy divertidas. Pero sobre todo ese empleo de un tipo que con la luz lo que es capaz de conseguir a través, en este caso, del collage. Otros tres que quiero contar así un poco son Stephen Shore, que para mí es un tipo que me parece fantástico. Recientemente me han regalado un libro bueno, lo tengo por ahí detrás, un libro fantástico de Stephen Shore y para mí es un regalazo ahora por mi cumpleaños y me parece, vamos, algo que tenía ganas. Y para mí Stephen Shore, o sea, por ejemplo, simplemente en esa imagen, ese manejo de los espacios en tierra de nadie, de los espacios en los que te fijas casi sin querer, que si no tienes un ojo que lo va buscando no te llama la atención, que de repente buscas algo distinto que tienes ahí y que de ahí surgen cosas, surgen ideas, surgen historias, surge una narrativa completa en torno a ese espacio. A mí Stephen Shore me parece fantástico porque es trasladar al otro lado miles de cosas con una imagen dentro de la simplicidad, de lo que nos podemos encontrar en una carretera secundaria que te lleva a un pueblo de Castilla-La Mancha. Entonces yo muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en el retrato o en fotografía de bodas, y a mí muchas veces me proponen, no, un sitio muy bonito que tengo, ¿qué tal? Yo muchas veces tengo estos no lugares delante en los cuales yo digo, es lo que a mí me apetece, o sea, me apetece ese espacio que de alguna forma marca pero no disfraza, o sea, te da otro tipo de ambiente a lo que tú quieres contar y a mí esos espacios me gusta trasladarlos a mi fotografía. He puesto a Nigel Parry también, que es un retratista, un fotógrafo que trabaja a través del retrato con un empleo de la iluminación fantástico. Para mí es un referente, yo tengo un libro de Nigel Parry que siempre que puedo le echo un vistacito y encuentro cosas fantásticas de cómo trabajar a través de la luz y del gesto. O sea, ese trabajo a través del gesto con la persona que tienes al otro lado para conseguir sacar lo máximo. Yo siempre intento en una sesión de retrato llevar a la persona que estoy retratando a un punto concreto en el cual entre los dos haya una comunicación y salga algo que de repente sea esa chispa y se pueda trasladar. Y para mí Nigel Parry en este caso es algo que muy, muy imitable, porque el otro día veía una
una charla que daba un fotógrafo de bodas, un muy buen fotógrafo de bodas, Pablo Laguía, que hablaba del buen ladrón y el mal ladrón. Y a mí me parece que si somos buenos ladrones y nos empapamos muy bien de las cosas a la hora de imitar y proyectar, dándoles nuestro propio enfoque y sabiendo canalizar lo que estamos absorbiendo, podemos conseguir cosas fantásticas. Además, es muy interesante. Yo ahora, por ejemplo, he estado siguiendo durante esta cuarentena, no sé si muchos lo habréis seguido porque muchos la conocéis y es una persona también muy conectada con Mafoto, que es Elena Plaza, y ha estado haciendo fotos de alguna forma referenciándose en sus autorretratos en fotógrafos míticos como pueden ser Richard Avedon o como puede ser Helmut Newton vamos, miles de ellos. Y es fantástico, o sea, cómo puede llegar a un punto. Y en este caso es lo clava y lo hace tal cual, pero hay que empaparse y hay que traducir. Y esos pequeños ensayitos también nos hacen mucho ver cosas. Y luego también he puesto a Nirav Patel, que a mí es un fotógrafo que sigo desde hace tiempo. Es un fotógrafo que por un lado, tiene su propia cuenta personal a través de Instagram, pero también tiene hace mucha fotografía de bodas. Es un tipo que tiene un trabajo a la hora de jugar con la luz en el cual investiga, experimenta con cualquier rayo de luz que pueda entrar por su casa, por cualquier ventana, por debajo de una rendija, metiendo un proyector, miles de cosas que a mí me parecen un universo fantástico a través del cual a mí muchas veces me inspira para intentar jugar con ello. Y además yo a mis alumnos siempre intento implicarles un poco en el tema de cómo jugar. O sea, jugar con la luz, jugar con la imagen, darles enfoque, que podéis encontrar cosas muy bonitas y experimentar y juguetear. Y de ahí vuelvo un poco a ese juego del que hablaba al principio, de la fotografía como juego. La referencia no está solo en la fotografía, no para aprender a hacer fotografía tenemos que ver fotógrafos, hay miles de cosas que se pueden aprender. Se puede aprender desde un libro de poesía hasta una canción. Ya que os he puesto algunas que a mí me inspiran dentro del cine, la pintura o la música, como pueden ser, ahí he puesto un fotograma de una película de Wong Kar-wai. Yo me fijo muchísimo en los directores de fotografía, me fijo mucho en directores de fotografía que hacen un vídeo especial que traducen informaciones de una forma muy concreta. Y para mí el tener esa información me alucina. Justo debajo he puesto una imagen de un fotograma de la película Carol, que a mí me parece, si no lo habéis visto, Edward Lachman, que es el director de fotografía, hace un trabajo para trasladar a un fotógrafo como Saul Leiter, que para mí también es algo fantástico, el trabajo que hace Saul Leiter, llevarlo a una película. Entonces se convierte como en una película como si la hubiese diseñado Saul Leiter. Y es tremendo. O sea, como a través del cine se encuentran muchas cosas que para mí son fundamentales. Mirad mucho cine y vais a aprender mucho de fotografía. Y aplicad mucho cine y sacad conclusiones y lo metéis en vuestra fotografía y vais a ver cómo la cosa también funciona. Luego he puesto a través de la pintura. Me he puesto dos ejemplos. Uno es Goya y otro es, en este caso, Hopper. Y un poco ese paralelismo entre las imágenes, los espacios, cómo se encuentra, lo que tienes al otro lado y cómo tú lo intentas reflejar. Yo a veces intento trasladarlo también y me gusta también el poder empaparme. Si quieres aprender luz, vete a un museo, vete a una pinacoteca y aprenderás muchísima luz. Se ven muchísimas cosas. Entonces también, si nos referenciamos mucho a la pintura, vamos a aprender mucho. Y la música para mí es súper importante porque muchas veces a través de una canción, a través de una banda sonora, a través de un sonido que te pueda llegar, a través de una portada incluso de un disco, te pueden llegar miles de posibilidades y miles de ideas que tú luego puedes plasmar en fotografía y a mí me parece también un universo muy aplicable. Con lo cual, simplemente, así resumiendo, yo recomiendo que abráis muchísimo el campo de visión porque podéis encontrar muchas cosas. Y bueno, de aquí os voy a contar un poquito varias patitas de mi trabajo, ¿vale? Para que veáis un poco por dónde me muevo y que veáis un poco trabajos que yo hago y por qué llego a ellas. Yo uno de los principales trabajos que hago es el trabajo corporativo y el trabajo como fotografía de eventos, al cual llegué en gran parte gracias a mi trabajo de editor gráfico en la editorial. O sea, encontré mucha gente con la que coincidí con marcas, coincidí con departamentos de marketing, con departamentos de comunicación, que de alguna forma pues empecé a establecer determinados vínculos para aprender y para encontrar una situación en la cual yo podía, pues de alguna forma, trasladar
todo lo que yo quería hacer, que era fotografía, pues a distintos ámbitos. La fotografía de eventos además te da la posibilidad de conocer a muchísima gente, conoces a mucha gente, gente interesante, gente importante. Miren, por ejemplo, en esta slide que hay abajo, no sé si leéis, en la parte de la derecha abajo pone AGBEL. AGBEL es una asociación, en este caso, que es una asociación para sordos, que yo el año pasado tuve el gusto de cubrir un simposio internacional y tuve la oportunidad de conocer a la nieta de Graham Bell, a la nieta del inventor del teléfono. O sea, para mí me pareció algo alucinante. O sea, poder tener el descendiente directo de una persona como Graham Bell. Pero bueno, he conocido gente dentro del deporte, como puede ser Gómez Noya, como puede ser Lidia Valentín. El señor que veis de los tirantes rosas es Richard Rogers, el arquitecto del Pompidou. Dani, estás compartiendo pantalla, que es que no me se ve así. ¿No lo estáis viendo? Sí, yo sí lo veo, Sonia. Estamos viendo la pantalla, pero así dice que te veamos Sí, para yo que te también. veamos a ti. Yo también te veo, Dani. Ah, vale, pero me interesa que veáis la pantalla. Es donde está. La pantalla es lo que veo, La quiero decir. pantalla. Vemos la pantalla. Vemos la pantalla, Sonia, ¿tú no? A ti no te hace falta. Vemos la pantalla. Es el momento de Ya la probar. veo, Chicos, ya que la veo. tienen, si están en Ahora el la veo. ordenador, arriba a la derecha tienen una ventanita muy cuca que hace el intercambio de la presentación con el que está hablando. Y lo pueden hacer voluntariamente ustedes. O sea, Al podemos lado ver de un- todo el Al lado rato. de un cuadrito que hay. Sí, Carmen. Bueno, más o menos lo veis todo, ¿sí? ¿Sin problemas? Vale. Bueno, Yo sin fotografía. problema ya. ¿Sí? ¿Lo tienes, Sonia? Sí, ya lo tengo. Perfecto. Bueno, pues continuamos. Adelante. Bueno, fotografía de eventos, como os decía, conoces mucha gente, ves muchos sitios distintos dentro del ámbito deportivo, dentro del ámbito a nivel más corporativo. Tuve el gusto, por ejemplo, ahí, por ejemplo, conocí a una relojera de Montblanc, una de las principales relojeras que hay en el mundo, haciendo un trabajo de precisión a nivel de relojería. Aprendes mucho, viajas mucho, ves mucha gente y es un sitio que a mí me parece muy interesante como para poder tener. Y siempre que puedo, aprendo de cada evento que voy. Por otro lado, veis ahí distintos ejemplitos. Por otro lado, otra de las patas que para mí es fundamental es el mundo de la fotografía escénica. Esto es un bicho que en su momento me picó cuando conocí a dos profesores, en este caso coincidí con ellos como compañero y también como alumno. Y uno fue Fernando Marcos, que me introdujo dentro de lo que era la fotografía escénica a través de la danza, del baile, etcétera. Tuve la oportunidad de acompañarle a algunos trabajos y me pareció algo tan bonito y tan sensible, algo que aprendes tanto, tan difícil al mismo tiempo, que me pareció el sitio donde yo quería estar. Yo quiero ser fotógrafo escénico. De hecho, a día de hoy me preguntan, dice, a ti, si te dejasen elegir una sola disciplina donde realmente te sentirías a gusto, diría, a mí me gustaría hacer fotografía de danza. Ya, o sea, es para mí lo más bonito, en lo que me siento más a gusto. Pero bueno, a partir de ahí, pues hay muchas disciplinas dentro de la fotografía escénica y pude aprender bastantes cosas. Entonces, bueno, he puesto aquí algunos ejemplitos, en este caso, pues más a nivel ambiente, con gente, lo que te puedes encontrar. En este caso, un trabajo que hice con un DJ bastante conocido. En este caso, he hecho varios trabajos con Pedro Guerra y con Pedro Guerra, por ejemplo, fue muy interesante este primer trabajo que fue a través de un encargo con Renacuajo Films. He visto antes que estaba por ahí Alberto, que se ha apuntado, que es amiguete mío y que es un poco mis ojos en movimiento, por decirlo de alguna forma. Yo a Renacuajo Films le compenetro desde el punto de vista fotográfico y ellos a mí desde el punto de vista audiovisual. Son todo lo que se mueve a través de mí, es a través de ellos. Pues nos hicieron un encargo muy bonito que fue durante 5 días ir a cubrir unos directos de Pedro Guerra para una grabación de un DVD en directo en el cual pues cada día invitaba a uno o a dos cantantes conocidos y bueno, hacían versiones y era muy interesante. Y la verdad es que fue
trabajo muy entusiasmante, te encontrabas con lo mismo, era un poco el día de la marmota, porque volvías al día siguiente y te encontrabas con que tenías que volver a hacer el mismo concierto, con la misma historia, te encontrabas con distinta gente y encontrabas gente muy, muy interesante, pues como decimos, con Luis Eduardo Aute, que acaba de fallecer hace poquito, con Iván Ferreiro, con Miguel Poveda, o sea, gente que de alguna forma tenías un contacto muy directo y que a mí me encantó. Y bueno, estando ahí, pues al final lo que iba a ser unas fotos para más promocionales, un libreto, etcétera, pues bueno, se convirtió en el trabajo de la portada de un disco de Pedro Guerra y la verdad es que, bueno, la cosa fue muy interesante y fue un trabajo que evolucionó. Y fuera de eso, el trabajo fue muy divertido también, lo que surgió después, porque su representante, la representante de Pedro Guerra, que al mismo tiempo es su mujer, pasados unos años me llamó para decirme que querían sacar su disco más emblemático, reeditarlo, su disco Golosinas, y quería que fuese yo. Pero la razón que me dio es porque yo había conseguido hacer la foto en la que él veía más guapo a Pedro Guerra. Pedro Guerra no es conocido por ser una persona especialmente guapa y entonces pues ella le vio a él muy guapo y a raíz de ahí me salió un trabajo. Me pareció algo fantástico que jamás me lo esperaría, pero fue un trabajo muy bonito, un trabajo que realmente al fin y al cabo nos dieron una serie de premisas. Y bueno, me embarqué en un trabajo que a mí me gustó muchísimo. Este trabajo me ayudó Laura Ullibarri, que está por ahí conectada, y fue un trabajo en el cual le dimos una vuelta de tuerca bastante grande a lo que era su disco que había hecho muchísimos años antes, intentar trasladarlo. Realmente eran las fotos para promocionales, porque él iba a reeditar incluso la misma portada, que era una ilustración en su momento. Y bueno, pues trasladamos el rojo, el verde, todo lo que tenía por ahí, y como se trataba de un camino, pues intentamos darle un contexto y trabajarlo. Lo interesante de todo esto, y ahí es donde quiero ir, es que me gusta mucho el poder trabajar desde el punto de vista en el cual te dan barra libre de creatividad, te dicen de alguna forma, tú a partir de aquí traslada lo que tú puedas conseguir, y aquí tuvimos un gran manga ancha y muchas anécdotas. Realmente fue una situación bastante divertida. Laura es testigo de que en un momento determinado de todo lo que teníamos montado, llegamos a este puente, es un puente que hay cerca de Arganda del Rey, y bueno, pues yo lo había hablado anteriormente, bueno, es un sitio, tiene un tal, no pasan trenes, no tiene peligro, pero una vez allí a Pedro le dio vértigo y lo pasó fatal. O sea, le dio mucho, se puso amarillo y claro, lo peor que te puede pasar a una persona en una sesión de retrato es tener una persona que te desconecte por miedo escénico absoluto. Y ahí teníamos un miedo escénico brutal, a la altura. Realmente le entró cierta fobia porque a través de las traviesas del tren se veía el vacío. No había peligro porque no eran suficientemente anchas, pero sí le dio cierto vértigo, que él previamente no le había pasado nunca, de hecho me había dicho que no lo tenía. Entonces, ahí hubo una labor fantástica que ahí nos ayudó muchísimo su mujer, de cómo le conseguimos sacar de ahí a través de la música, a través de ponerle música, de hacerle tocar, de ponerle su guitarra, de tener determinadas circunstancias para que él saliese de ese infierno y poder sacar una sesión de fotos. Y bueno, al final fue un trabajo muy bonito en el cual estoy súper contento. Es un trabajo que además se ha movido un mogollón, ha estado en miles de sitios. En Sudamérica me llamaba mucha gente que había aparecido en marquesinas de paradas de autobús en Buenos Aires, en miles de sitios. Es un tipo que aquí en España tiene un público bastante amplio, muy concreto, pero en Argentina todavía es un tipo en Argentina, en Sudamérica, que llena estadios y tiene y allí obviamente mis fotos se han visto muchísimo y muy interesante, y Laura me ayudó muchísimo también con ese trabajo y te doy las gracias, de verdad, lo pasamos súper bien. Y bueno, estas son imágenes de ese trabajo. Este es otro trabajo que también hice, en concreto lo hice el año pasado. Todo esto viene de un trabajo anterior, que es este. Es un grupo de folk que hace mezclas de música folclórica castellana, mezclándolo con raíces africanas, con raíces americanas. Es un tipo de música, vamos, con raíces de todos lados, son súper globales y realmente son un grupo que dentro de su nicho están muy arriba. De hecho,
han salido en la BBC, han estado nominados a Grammys en sus categorías, que tienen una proyección. Se llaman el NAN y yo tengo la suerte de que son mis amigos y tengo la posibilidad de que, siendo su amigo, tuve la gran oportunidad de enfrentarme a esta idea en su momento que me propusieron, que era un disco en el cual iban a tirar hacia arriba, pues tener la posibilidad de sacar todo eso. Y bueno, en estas fotos, por ejemplo, me gusta mucho la idea porque me inspiré en los daguerrotipos, me inspiré en esa fotografía estática, sobre todo la veis en la fotografía de arriba, en la cual todo el mundo está totalmente hierático, prácticamente parece que les han dejado totalmente quietos, sujetos por máquinas ahí, y lo llenamos todo de miles de cachivaches en un espacio muy, muy vacío, un espacio que para mí era muy común, porque es un espacio de donde es mi pueblo, al fin y al cabo, y donde yo tengo muchos vínculos y tengo ahí muchas historias. Y bueno, fueron unas fotos que en su momento pues, se proyectaron muy bien, tuvieron mucha salida, y fue una idea en la cual trabajamos y salieron cosas muy interesantes. Y de ahí llegamos a esto, que es el último trabajo que hice para ellos, para su último disco. Ellos ahora, además, han entrado con una discográfica muy potente dentro de su ámbito, que es Mirmidón. Están trabajando, haciendo colaboraciones con fotógrafos de mucho renombre, con fotógrafos, con músicos de mucho renombre. Y joder, son un trabajo del cual yo también me siento muy orgulloso porque surgió prácticamente de la nada. O sea, realmente fue un marrón en el cual yo llegué a ver a mi hermana, que vive en el pueblo, ella es maestra y da clases allí, y de repente me había llevado la cámara de casualidad. Y entonces me dijeron, oye, vamos a ensayar aquí porque queremos hacer esto y necesitamos fotos promocionales y queremos una idea. Y en cuestión de un día, de repente, y aquí es donde me voy, por ejemplo, a Goya, lo que hablábamos antes, como de repente, entrando con una luz que entraba por la puerta de una panera donde se almacena grano, ahí es una zona de agricultores, a una hora muy concreta y buscando una idea muy determinada en función de su disco, el disco es La danza de las semillas, pues nosotros buscamos una idea muy determinada y surgieron cosas maravillosas. Esto que veis es una luz natural que entraba por ahí. Esto estaba iluminado como si fuese un teatro, porque ellos al mismo tiempo hacen espectáculos musicales y tienen tienen luces fantásticas para poder trabajar. Al final, como si fuese Annie Leibovitz, apagué todo y me quedé con la luz que entraba por la puerta. Me pareció lo más bonito que había y lo más fantástico. Y bueno, surgieron ahí cosas que estuvo muy bien, es del cual yo me siento también muy orgulloso y con el cual, pues bueno, salió un contexto. Siempre me gusta contextualizar mucho estos trabajos y darles un enfoque para trasladar algo que hay detrás, algo que se quiere contar. He puesto este otro ejemplito, que para mí, bueno, pues también fue otro grupo, en este caso es un Falla, en el cual, pues a través de esas caretas, etcétera, que ahora las vemos por todos lados, en todas las fiestas, en todos los saraos, en todas las bodas, tal y cual, pero en su momento, bueno, pues tenían ahí ese punto distinto y, bueno, tiramos por ahí, también salió otro tipo de historia. Es un ámbito en el que me siento muy a gusto con los músicos a la hora de trasladar, siempre y cuando me dejen esa carta ancha. Si no, también me sentiría, pero bueno, me faltarían cosas. Y vuelvo a la escénica, a la danza, al baile. Esto es una de las últimas cosas que he podido hacer y realmente lo he hecho con una práctica de Mazoto, con una práctica del club, en el cual pues de repente surgió una idea para dar una clase. Algunos de los que estáis ahí conectados estuvisteis. Y realmente es una bailarina de pole dance en una azotea de Madrid y en la cual yo siempre me gusta, al mismo tiempo que mis alumnos están disparar yo también algunas fotos para que ellos de alguna forma vean mi forma de cómo afrontar o cómo enfrentarme a una sesión y al mismo tiempo que ellos vean cómo relacionarme con la persona que está al otro lado, cómo dar ciertas indicaciones. Y bueno, pues realmente me congratuló mucho esta sesión porque encontré una disciplina nueva, un tipo de estética nueva y realmente es algo que me fascina. Y ahí es donde voy con ¿dónde quieres estar? Fotografía de danza me parece lo más. O sea, es el sitio bonito donde me gusta fotografiar. Por otro lado, he sacado imágenes de retrato. También me gusta mucho trabajar el retrato. Estas imágenes también las hicimos en clase, en Manfoto. Y también me gustan mucho y por eso yo he hecho muchas fotos a nivel editorial, fotos con gente conocida, fotos publicadas, pero realmente he preferido elegir este tipo de imágenes que son modelos desconocidas algunas, otros son amigos, cosas de ahí, en las cuales lo que hay detrás es un trabajo de desarrollo. Y en este caso es muy bonito porque este trabajo fue un trabajo de desarrollo con mis alumnos, en el cual de repente a partir de una idea empezamos a construir, a crear y conseguimos llevarlo a cabo plasmando algo que entre todos pusimos en práctica. Todos pusimos nuestro granito de arena y al final salió. Y a mí lo único que se me ocurrió en su momento es plantearles un fondo y por eso la importancia de las referencias. Les dije, Saúl Leiser,
Y de Saul Leiter, fijaos en lo que se convirtió esta sesión, que al fin y al cabo es algo más retrato, más moda. Pero bueno, trasladamos cosas que veíamos en Saul Leiter y lo llevamos ahí. Últimamente estoy organizando mis fotos de retrato a partir de trípticos. Me gusta ver las imágenes de esta forma para intentar establecer una relación entre los retratos. Me gusta que hablen entre sí y que tengan así un contexto. Por eso también os las he presentado así, para que también de alguna forma veáis esa secuenciación que es la que os intento trasladar. Esto es otro ejemplito. Me gusta mucho el gesto, me gusta mucho que alguien me devuelva cosas muy concretas desde el otro lado. Y en este caso, pues estábamos hablando de una persona que me hizo un encargo, es una persona que trabaja la psicología de una forma muy concreta y lo hace a través de la felicidad. Entonces yo quería trasladar lo que de él podría sacar, quería un tipo feliz. Y quería un tipo feliz y quería sacar de ahí ese tipo feliz. Esto es otro encargo que hicimos en Mafoto, que también lo mismo. Aquí hubo un trabajo también en el cual construimos muchísimo entre todos. Me traje hasta maquilladora, busqué una modelo muy concreta para buscar algo muy concreto. Y fijaos, a partir de una idea que surgía de una película, en este caso la última de Mad Max, pues montamos una historia muy completa para llegar a él. A partir de ahí, por ejemplo, con Paloma, que es la modelo que vino, pues hemos estado haciendo ciertas cosas que a mí me parecieron muy interesantes porque ahí entra esa parte de investigación de la luz. Antes os hablaba de Nirav Patel y yo, por ejemplo, fijaos aquí cómo busco luces muy concretas en el retrato, busco ideas muy concretas e intento trasladarlo a través de mi fotografía. La utilización de reflejos, lo que me devuelve el otro lado, son constantes que yo de alguna forma intento sacar y que aplico lo mismo a una sesión de retrato, que lo mismo para una editorial, que lo mismo para una boda. Intento trasladar puntos comunes que me puedan servir para contar esa historia. Que simplemente una persiana, a una hora muy concreta. Esta luz duraba 10 minutos, me parece. Tenía que estar todo perfecto para el momento en el que estuviese esa luz y trasladar esa información, que era lo que queríamos sacar. Y esto en concreto lo he hecho hace 2 semanas, un encargo para un curso que estoy haciendo, que me hizo Lourdes Basoli, que en este caso consistía en hacer este trabajo en época de confinamiento a través de una pantalla, que a mí me supuso un reto loquísimo. O sea, era como de repente, ¿cómo yo puedo fotografiar a través de lo que es una videoconferencia, algo así? Y bueno, pues al final pues empiezas a investigar, traer cosas, y bueno, en este caso a Melania Olcina, que es una bailarina muy interesante, que hace cosas fantásticas, y que teníamos una sesión desde hace tiempo en la cabeza, pues intentamos quitarnos esa espinita a través de la luz y a través de, en este caso, de los medios que teníamos, que eran pantallas. Pero bueno, lo pongo no como que sean las imágenes que a mí me representen, pero sí como algo que nunca os cortéis de hacer fotos a pesar de las limitaciones que podamos tener. Y bueno, ya os quería contar también un par de proyectillos rápidos, ¿vale? Que en este caso, dentro de la parte, entre comillas, más de autor, pues yo no soy un fotógrafo que me haya tirado excesivamente dentro de la parte conceptual, pero sí he hecho mis cosas, y en concreto este trabajo para mí fue como un trabajo de vida, un trabajo que en su momento me supuso le puse todo el cariño del mundo junto a Luana Fischer, que es una fotógrafa brasileña, en el cual diseñé, y junto a Alberto del Valle, Alberto de Renacuajo, que os he comentado antes, en el cual de repente pusimos toda la carne en el asador para intentar trasladar una idea que teníamos en la cabeza. Queríamos hablar de los problemas de espacio en las grandes ciudades y todo trasladarlo a un espacio inhabitado. Ese espacio inhabitado era un barrio abandonado de un pueblo, ese pueblo que habíamos visto en las fotos anteriores del LAN. Entonces eso iba a ser una exposición al aire libre que me habían propuesto junto con otros artistas de distinta índole, y queríamos llevarlo ahí. Entonces eran gente que tenían problemas de espacio, desde una persona que había ocupado un huerto hasta otra persona que vivía separado de su mujer, como está pasando ahora, por ejemplo. Ahora fijaos todo esto, la vigencia que tiene con todo el tema de los confinamientos y todo esto, gente que se había limitado a vivir en 20 metros cuadrados, gente que no conocía, y todo lo trasladábamos a un espacio inhabitado, un espacio que se había ido.
Y bueno, eran retratos en los cuales intentábamos plasmar la sobriedad absoluta, la neutralidad, buscábamos esa street photography en la cual no nos transmitiesen, pero que al mismo tiempo había mucho contenido. Y la única premisa que teníamos eran esos retratos de cuerpo entero, con o sin sus familias, dependiendo de la problemática que hubiese detrás, y que no podíamos tocar nada de lo que hubiese detrás. O sea, según llegásemos, todo lo que hubiese, si era una tortilla del Alcampo con el plástico delante o estaba la fregona o lo que fuese, tenía que quedarse. O sea, teníamos que plasmarlo totalmente, entre comillas, en formato RAW. ¿Vale? En formato RAW la imagen, o sea, que se viese ese RAW de la estética que teníamos ahí. Y bueno, pues a mí me parece un trabajo apasionante, en el cual en cada trabajo además les entrevistábamos, intentábamos trasladar esa información y les hacíamos una pequeña entrevistilla que íbamos grabando en vídeo. He puesto algunos ejemplillos. Todo esto, si lo queréis desarrollar más, lo tenéis en mi web y podéis verlo bien. Y bueno, os he puesto ejemplillos de lo que fue después. En lo que se convirtió, que en este caso pues son imágenes en que nosotros trasladamos a un espacio abandonado y era en un formato, como ya decían en Brasil, de lambe-lambe, que es un formato aguarina, papel de poco gramaje de concierto absoluto, que queríamos plasmar sobre paredes de adobe, de ahí la palabra, de cuerpos de adobe, que queríamos plasmar en este caso sobre puertas, que queríamos plasmar sobre ventanas, lo que encontrásemos, que tuviésemos que pudiese adecuar. Todo esto, imaginaos que las fotos son prácticamente a tamaño real, o sea, tamaño persona. Estábamos habitando un barrio inhabitado con personas que tenían un problema de espacio en una gran ciudad. Bueno, esta imagen tuvo bastante recorrido y lo presentamos en su día a bastantes sitios. Lo presentamos, por ejemplo, en el Festival Patata en Granada, que lo han cerrado este año, ha sido su última edición. Salió en The Standard, un medio belga muy interesante. Luego se ha proyectado en distintos sitios. Y bueno, pues estuvo ahí. Pero el propósito fundamental de este trabajo, que era la obsesión tanto de Lua como mío, era refotografiarlo con el paso del tiempo. Queríamos una fotografía efímera, una fotografía que se desgastase, una fotografía que fuese estropeándose con el sol, con el viento, con la luz, con un perro que meaba encima de una foto, un niño que se llevaba un cacho. Y después volvimos a los años a refotografiarlo. Y bueno, todo eso tuvo un espacio fantástico. Paralelamente a esto, Alberto, a través de Rana Cuajo, lo que hizo fue un documental que se estrenó hace un año y pico aproximadamente, se llama No hay cabida, ¿vale? Y os recomiendo si queréis verlo porque se habla de toda la acción que hubo, desde la idea original, todo lo que hicimos en su momento y esa problemática de esas personas con problemas de espacio y luego la otra parte, la parte de los espacios inhabitados. No os lo voy a poner ahora, os quería poner el tráiler, pero va a llevar mucho tiempo, con lo cual os recomiendo que le echéis un vistacito que os va a encantar. Además, ahora que muchos todavía no podemos salir con toda la ligereza que nos gustaría, es muy recomendable, es un media horita que os va a pasar muy rápidamente y os va a encantar, ya veréis. Y bueno, he puesto esta foto de la derecha mía porque me encontré a mí mismo. Como digo yo, 3 años después, paseando por ahí, cuando ya no quedaba prácticamente ninguna foto en pie, no quedaba nada, de repente levanté un papel que había en el suelo entre la hierba y me encontré mi foto. Mi foto, curiosamente, es la primera que desapareció porque me equivoqué y la pegué en un muro de piedra. Entonces no pegó todo lo que tenía que pegar y no aguantó todo lo que tenía que aguantar. Entonces, después de mucho tiempo, encontré ese burruño con la imagen prácticamente intacta. O sea, se veía arrugada, estropeada, pero el color, todo, había aguantado perfectamente. No le había afectado tanto el sol, al estar boca abajo, me imagino, pero ahí estaba yo y me hizo mucha ilusión encontrarme de nuevo. Y bueno, hace muy poquito, este mismo año, pues me llamaron también para unas jornadas que hicieron en la Universidad de Segovia sobre migración y medio rural, donde volvimos a presentar el proyecto y volvimos al mismo tiempo también pues hablar también del documental y pudimos ver el documental. Es algo que, como yo digo, tiene mucha vida todavía y tiene mucho recorrido. De hecho, Lua y yo siempre hablamos de volver a ello y de volver a darle otro nuevo enfoque. Este es otro proyecto que es un work in progress, que estoy con ello, Eli me está ayudando un montón con él y que es un proyecto que en su momento yo deseché, terminé harto, no terminé de verle salida, pero gracias en este caso a Elisa y a obligarme a rebuscar en mi archivo,
de repente rebuscando, encontré con un proyecto del cual a día de hoy estoy muy, muy contento. Aunque está sin terminar, es un trabajo al cual yo quiero volver. De hecho, si no hubiese pasado todo esto, yo hubiese vuelto en esta época, pero no he tenido la oportunidad porque hay muchas cosas más que yo quiero tratar. Pero bueno, os lo quiero enseñar. El nombre es de una leya salina, que es un alga que hay en este caso en esta laguna, es una laguna de Torrevieja, que es una alga que en este caso, vamos, una bacteria más bien, que lo que hace es que una de las particularidades que tiene es teñir todo el agua de rosa. Entonces son sitios donde la gente va a hacerse barros, la gente va a tratamientos para sus huesos, para sus lesiones, y se ven escenas muy interesantes, como yo digo, entre turismo ruso de Torrevieja, que de repente encuentras hay cosas muy, muy, muy curiosas, curiosos, gente que va por otras historias, y luego pues de repente hay una relación con la basura, con el espacio. A mí me parece un espacio fantástico donde volver y donde darle un recorrido a todo esto. Voy a enseñar un poquito por encima. ¿Ves ahí la gente? A mí me encantan estos turistas que tienen un color naranja tan fantástico y de repente pues la gente como entre ellos, unos interactúan, otros no. No sé, me parece un ambiente que si alguna vez tenéis la oportunidad, yo siempre que he viajado, la familia de mi chica tiene casa en Levante y es un sitio donde nunca había encontrado nada. O sea, no era mi sitio, no tenía ahí, no me daba ninguna cosa. Pero descubrí este sitio yo solo, yéndome un día, y desde entonces me ha parecido como un paraíso fantástico para donde contar cosas. Bueno, y por último, quería contaros, porque yo dentro de mi no especialización y del cartel de especialízate, 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 yo que ni siquiera estoy casado, ni que nunca he querido casarme y que siempre he huido del mundo bodas, siempre que a mí me proponían hacer una fotografía de bodas, salía corriendo, huía, llamaba a quien fuese y tenía una fobia especial y tenía muchísimos prejuicios, de repente, hace unos años, encontré un universo fantástico en el cual, de alguna forma, podría conjugar todo lo que había aprendido de distintas disciplinas dentro de la fotografía. Y entonces, digamos que dentro de mis no especialidades me he especializado y tengo mi propio espacio que está en Encontré, donde cada día voy creciendo y vamos creciendo, vamos creando cosas nuevas. Y para mí es un sitio maravilloso donde realmente la fotografía de bodas he descubierto cosas que anteriormente no tenía. Con lo cual, muchas veces yo, y lo digo como de alguna forma metáfora hacia mí mismo, hay que quitarse muchos prejuicios de en medio cuando estamos viendo cosas desde lejos, cuando estamos viendo, cuando no entendemos, cuando realmente tenemos, y pensar que todo tiene su forma de contar, todo tiene su narrativa, todo tiene su forma de experimentar, y se pueden hacer cosas muy interesantes. Y lo bueno de la fotografía de boda, que es lo que a mí me ha demostrado, es que se acomoda muy bien a mi forma de trasladar mis imágenes. O sea, tienen muchos puntos en común con muchos palos que yo he tocado. Entonces, al final, pues bueno, es como un sitio donde me siento cómodo y a día de hoy, como profesional, lo desarrollo bastante. Entonces, nada, os he preparado un pequeño vídeo que hemos lanzado además hace muy poquito, que es un pequeño resumencillo para que veáis un poco cómo lo que hago y cómo lo hacemos. Y así conocéis un poquito más lo que es esta parte. ¿Recuerdas cuando pensabas cómo sería ese día? Ese día ha llegado. Guárdalo para siempre. Momentos. Ilusiones. Sentimientos. Emociones. Historias. ¿No es mejor experimentarlas, vivirlas y recordarlas? ¿Por qué no?
I don't care how long I won't stop trying. I wanna get where we belong. I don't care how far I won't stop trying. I wanna be right where you are. I wanna be right where you are. Qué bien, Dani, dan ganas de casarse. No creo. Bueno, bueno, detrás de este vídeo, como todo lo audiovisual que tiene que ver conmigo, está Renacuajo Films y está Alberto, que obviamente siempre le suelo trasladar algún marroncillo de estos y el tío me lo deja muy bonito. Pero bueno, y eso, así a grosso modo, resumir 20 y pico años y tantos palos tocados y todo eso, es muy complicado en este poquito tiempo. He intentado ser lo más escueto posible, pero por lo menos ya me conocéis un poquito más. Entonces, nada, Muy os bien. dejo Muy ahora bien. a vosotros que me hagáis preguntitas o dudas que tengáis y bienvenidos Claro que todos. sí. Intentaré responderosla y si no, cogeré vino, pegaré un trago y saldré corriendo, que es más rápido. Abran micrófonos los que quieran preguntar, chicos. Dani, qué bien. Qué bonito lo has hecho, qué gran trabajo, enhorabuena, de Muchas verdad. gracias. Totalmente. Muchas gracias. Me ha encantado porque pese a que hemos hablado millones de veces y hemos tal, claro, el de repente ver tu vida fotográfica sintetizada emociona mucho. Me ha costado sintetizarlo, la verdad es que ha sido un Pero poco... seguro que te ha servido mogollón y ahora Sí, te conoces de otra forma, ¿no? es cierto, ¿no? Además, he encontrado tesoros. Fíjate la foto esa de la hoja de contacto, para mí ha sido un tesorazo encontrar cosas así. Claro que Qué sí. bien, qué bien. Una pasada, de verdad, qué bonito. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, nadie tiene preguntas. Esto es una mina de oro, chicos, aprovechad. Os dejo sin palabras. Daniel, Sí. Daniel, Hola, Fernando, dime. hola. Te quería preguntar, ¿este proyecto o esta sesión intermitente que haces de tu niña dando saltos en diferentes partes del mundo, Sí, cuéntanos o cuéntame o dinos en qué sí. consiste? ¿Si es lúdico o si es algo a largo plazo? Es absolutamente lúdico y a largo plazo para ella y para mí, y para su madre en este caso también. O sea, realmente es un... Yo no soy muy dado, no soy una persona que se marque cada fotografías de cada vez que haga tal, tienes tal, o cada vez que esto, antes por ejemplo escuchaba una charla que hablaban de embarazos y decían ese seguimiento durante un embarazo de hacer una foto al día y cosas así. Yo jamás me he marcado metas de ese tipo y la verdad es que porque no soy muy poco constante en ese sentido. Sin embargo, con mi niña es cierto que a partir de un día ella salta mucho, le gusta mucho saltar, es una persona, pues es una niña y le encanta pues de divertirse, pasarlo bien tal. Y entonces un día, pues como un juego, porque como salen las fotos buenas de los niños, como un juego, pues le dije, oye, y si saltas te voy a hacer una foto en el aire, ya verás cómo mola que vas a salir totalmente tal, y le encantó el juego. Y entonces ese juego ha pasado a formar parte de nuestro juego. Entonces cada vez que vamos a un sitio distinto, generalmente yo lo hago coincidir con cada viaje, con cada lugar, o sitio que me llame la atención por algo muy determinado, pues como lleve la cámara en mano, le propongo un salto
y lo que salga. Entonces, bueno, siempre pues intento hacer, hay muchas, he colgado varias a través de redes y luego tengo otras muchas más. Y es un proyecto que a mí me parece muy bonito, sobre todo a nivel personal. O sea, es decir, también es una evolución de mi hija. Cada vez la veo más grande en las fotos, cada vez más distinta. Y bueno, pues le he puesto ese nexo en común que es saltar y congelarla en el aire. Vale, gracias. Muchas nada. Yo tengo una pregunta muy cortita. Este que va a hablar es Alberto, que es el canalla que hace todas estas cosas. Bueno, contigo es fácil hacer esas cosas chulas. Bueno, como nos conocemos un poquito de hace tiempo y tal, una pregunta muy concreta. ¿Cuánto te cortas a la hora de hacer fotos en blanco y negro? ¿Cuánto me corto? Sí. ¿Harías más fotos en blanco y negro de las que haces? No, me gusta mucho el color. Para mí el color es primordial. El blanco y negro muchas veces me aburre. Tal cual. Tiene que ser una foto que realmente me llame muchísimo la atención para que yo la vea en blanco y negro. Me tiene que llamar por algo, tiene que tener algo muy concreto o tiene que ser una foto que no me funcione en color para nada. Y le doy esa oportunidad de verla en blanco y negro. Pero si puedo elegirlo, prefiero ese color, que realmente creo que forma que me veo más a mí mismo dentro. Pero sí es cierto, por ejemplo, yo cuando voy a hacer una boda, muchas parejas me lo dicen, porque yo, claro, obviamente dentro de mis fotografías hay de blanco y negro, hay de color, pero muchos me lo dicen, pero ¿también haces blanco y negro y color? Sí, sí, pero lo intento hacer como respire. Y de hecho, la edición que yo les entrego normalmente suele haber fotos en color y otras en blanco y negro. Y siempre les dejo la parte abierta de decir, oye, si tú alguna la quieres ver o que quieres que te la entregue al contrario, solo tienes que proponérmelo. Pero intento contarles de una forma muy determinada. Y el blanco y negro y el color es un lenguaje también a nivel compositivo y yo intento también practicarlo de esa forma. Pero, sin embargo, por ejemplo, en la colección de fotos que me has entregado para el vídeo de Tren con Tren, había bastantes más en blanco y negro que en color. O sea, como que le has dado mucha importancia al blanco y negro, al menos en la parte de las bodas, en este caso. ¿Sabes lo que pasa? Que en las fotos de las bodas yo el blanco y negro lo relaciono con cosas muy concretas. Lo relaciono con fotos generalmente que transmitan mucho sentimiento, que tengan mucha, ¿cómo te diría yo? Son emotivas y al mismo tiempo cuentan muchas cosas. Entonces yo las veo así en una boda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de contarlo en un audiovisual en el cual te tengo que sintetizar en 2 minutos y pico una muestra de mi trabajo de miles y miles y miles de fotos, pues sí es cierto que muchas de ellas yo las intento llevar al terreno que a mí me fascina, que es en el que se cuentan, en el que de alguna forma transmite sentimientos, esas imágenes, hay emotividad. Y muchas coincidían que eran en blanco y negro. De hecho, me he cortado de meter algunas por no pasarme de blanco y negro, de hecho. ¿Alguno más? ¿Tenéis alguna preguntilla? ¿No? Dani. Alex, ¿dónde estás? Venga, que tenías la pregunta trampa. Hola, Dani. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Bien, todo bien. Primero que nada, felicitarte porque me gustó mucho todo lo que vi tuyo. Muchas gracias. Y nada, y como muy, muy inspirador también. Y eso es lo que quiero, que os inspiréis. Además, vosotros sois los primeros que tenéis que inspiraros continuamente. Que ahora estáis en momento como aquellas fotos que os he enseñado al principio de experimentación total mía. Es vuestro momento. Experimentar. Y me surgió todo como una duda que siempre me la pregunté y como que no había tenido la oportunidad de hacérsela a alguien. Con lo de el trabajo en bodas, ¿cómo manejas la presión de que no se te pase un momento importante? Porque tenés que estar atento a todo, hasta el momento, no sé, a todo. Hay muchos momentos importantes que en una boda y tenés que estar ahí con el ojo. Vamos a ver, hay muchas circunstancias en una boda. Yo lo primero, a una boda nunca suelo ir solo, casi nunca. Siempre solemos ir 2 fotógrafos. 2 fotógrafos que de alguna forma nos secuenciamos, nos repartimos el trabajo precisamente para no tener ese problema. Porque muchas veces hay determinadas fotos que tienes que tomar sí o sí. O sea, hay fotos muy concretas que una pareja va a esperar. Va a esperar una foto en la cual le está poniendo la alianza, por ejemplo. Sí.
Pero detrás de esa alianza, detrás de ese momento, es posible que detrás hay una madre que se le está cayendo un lagrimón, ¿vale? Entonces, si yo estoy con esa alianza, a esa señora no voy a poder estar con ella. Y posiblemente me pierda la foto. Me pierda la foto que cuando se la enseñe a esos novios, a esa pareja, alucine, porque es lo que ellos no han visto. Entonces tienen esa parte que es para mí la importante. Yo cuando entrego un trabajo y estoy con ellos, me encanta que flipen de ver todo lo que se han perdido. O sea, decir, esto pasó. Y claro, para poder llegar a todo eso tienes que cubrir muchos recovecos. Sí, es cierto, claro, porque son dos expectativas. Una es la que vos querés tener como de recuerdo, uy, que quiero el momento de cuando dijimos el sí o cuando me pusiste la alianza, y otro, todo eso que decís que se perdieron ellos. Sí, es cierto. Mira, esto al final te lo dan las tablas. O sea, la primera boda que haces, posiblemente la cagas, seguro. Claro. De hecho, repasé hace poco una de las primeras bodas que hice y obviamente no la hubiese hecho igual ni de lejos, vamos, no tiene nada. Vas aprendiendo muchas cosas, vas aprendiendo qué va a pasar, qué te vas a encontrar. Vas buscando situaciones porque ya sabes dónde están, dónde situarte, quién va a estar, quién te va a devolver, porque muchas veces, al fin y al cabo, es un trabajo casi de antropólogo, porque tienes muchas personas al otro lado en los cuales tienes que meterte un poco en qué va a pasar, qué va a suceder, qué me pueden dar, sobre todo si trasladas una fotografía muy documental, que es a lo que yo intento llegar. Entonces, siempre tienes que cuidar mucho todo eso. Entonces, esas tablas te van ayudando mucho para saber en qué momentos y cuándo y cómo buscar determinadas situaciones. Obviamente hay cosas que te pierdes, seguro. Sí, obviamente no vas a estar en todos los sitios, hay miles de cosas. Pero, sobre todo, muchas veces es no cortarte de disparar. O sea, no perder la más mínima foto, aunque digas, no me da tiempo a encuadrar, da igual. Dispárala, sácala. Luego ya veremos qué sale, pero tú tírala y ya veremos. Porque al fin y al cabo eso no lo vas a volver a tener, no se va a volver a repetir. Entonces tú intentas sacarla. Si se puede salvar, perfecto. Cuanto más recorrido tienes, cuanto más fotos has hecho, la técnica cada vez pues tiene menos secretos para ti, con lo cual al final esa parte te la vas quitando de en medio. Claro. Te hace en medio toda la parte técnica, aparece la parte creativa. Y cuando aparece la parte creativa, tú tienes mucha más agilidad, mucho más reflejo. Sí, más soltura, sí. Entonces, yo sobre todo lo que recomiendo es probar, tirar, disparar y sacar ahí, porque realmente ahí es cuando vas a encontrar. Posiblemente la primera lo pases mal, la segunda un poco mejor, la tercera un poco mejor y luego llega un momento en que te lo pasas como un enano. Disfrutas, porque esa tensión, esa adrenalina, porque sí es cierto que es un trabajo que a mí, yo reconozco que a mí, una de las cosas por las cuales me ha encantado el trabajar en fotografía de bodas es por esa adrenalina. O sea, es que te pega un subidón de estar ahí a 1000 cosas y con la mente puesta y con la cabeza dando vueltas continuamente que... Sí, que no puedes descansar un segundo. Pero cosas vas a perder. Y también tienes que tener esa tolerancia a la frustración. Es decir, habrá cosas a las que no llegues. Y también es muy importante que previamente hagas una labor didáctica con esos novios de que ellos sepan lo que tú haces, cómo lo haces y realmente lo que puede pasar y lo que no. Entonces, si todos estamos en ese carro, nos vamos a entender muy bien. Perfecto. Gracias, Dani. Nada. Bueno. ¿Alguna preguntilla más? Sandri, el micro. Lo he apagado, pero se lo había encendido. Ahora. Ya está, vale. Nada, pues nada, primero enhorabuena también por el curro, porque también me encantó. Gracias, Sandra. Y yo te iba a preguntar más también por el tema de la edición. Es decir, yo ahora mismo, después de un confinamiento de 50 días, todavía no he sido capaz de enfrentarme al archivo que tengo. Ya. Es decir, de esto que le vas a echar un vistazo y tal. ¿Qué consejos das para eso? Si buscarlo por temas... Hay un refrán súper... yo me imagino que español sobre todo, Damián, yo creo que allí también triunfa por América, que es que en casa del herrero o cuchillo de palo, ¿no? Pues pasa un poco esto. Pero sí es cierto y que la edición hay que enfrentarse, tarde o temprano. Tenemos ahí no sé si está David por ahí, no le veo, hay un Valdemín Gómez que tenemos ahí todos particular en nuestra vida, en la cual vamos acumulando y no le damos importancia a las cosas. Yo creo que la edición tiene que empezar desde lo que llevas en la cabeza. O sea, para saber
qué es lo que quieres hacer para saber cómo trasladarlo. Sí es muy importante que cuando vayas a trabajar, antes de volcar el material, lo sepas mirar bien, o sea, le dediques mucho mimo, o sea, no vayas a lo loco de todo esto sí porque sí, sino que habrá cosas que te sobren y que no te funcionen. Y luego ya a partir de ahí tienes que tener muy claro qué es lo que quieres conseguir con ese trabajo, qué es lo que quieres conseguir con esas imágenes para poder de alguna forma segmentarlo bien. Entonces yo lo que recomiendo sobre todo, y es una cosa que yo siempre digo en mis clases, es dejar de ser papá y mamá de nuestras fotos y empezar a verlas no como algo ni bonito ni feo, sino algo que funciona o no funciona, sirve o no sirve. Entonces habrá cosas que no funcionen, cosas que no funcionen y cosas que no funcionen para nada. Y todas las que no funcionen para nada encontraremos cómo se van. Posiblemente esas Bruno sería capaz de encontrar ahí, no, pero quizás pueda ir tal, pero bueno. Pero hay que ser bastante, en este sentido, tener bastante poco miedo a la papelera y saber que hay cosas que no tienen. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que esa edición se puede convertir en una losa tremenda. Entonces, para aprender a editar hay que, lo primero, tener muy bien esquematizado lo que tú quieres hacer. Yo aprendí muchísimo en el ámbito editorial con esto, porque claro, imaginad, yo venía de ideas, a mí me llegaba un director de una revista y me llegaba con ideas de esta noche he soñado que... Y tú tenías que encontrar o conseguir o convertir la foto perfecta respecto a lo que él tenía en la cabeza. Yo he llegado a hacer un trabajo en el cual necesitábamos una portada para... Bueno, no una portada, era una cabecera para una subeditorial, algo que estábamos haciendo, que era un plato de patatas bravas, ¿vale? Y entonces, ese plato de patatas bravas tenía que ser determinado como lo soñó de eterno. ¿Qué pasó al final? Pues después de bucear por agencias, de mirar fotógrafos, de mirar cosas tal, al final pues me bajé al lugar, compré una ración de patatas bravas, la fotografié y se la dejé tal y como él la quería. O sea, porque era imposible llegar hasta ahí. Entonces muchas veces tienes que pensar que para encontrar lo que muchos tienen en la cabeza es muy complicado. O sea, tienes que aguantar. Imaginaos un departamento, en este caso, de redacción, un departamento de arte y luego fotografía. Y todo tiene que ir unísono y tiene que llevar una línea editorial al mismo tiempo. Y encima que encaje con publicidad. O sea, que publicidad al mismo tiempo no nos machaque por eso. Entonces, todo eso es muy difícil. Entonces, o sea, aprendes, pero cuando es para uno mismo, que es lo más difícil, yo he tenido que editar esta presentación. O sea, cómo contaros a vosotros todo esto. Entonces, cuando es para uno mismo, tienes que empezar a saber limpiar, a saber quitar cosas que realmente no te van a funcionar para nada. Entonces, sobre todo, tenemos que empezar a pensar en la palabra, ¿funciona o no funciona? Ya. Y luego ya a partir de ahí, lo que es bonito, lo que es bello, lo que es feo, lo que es tal, son otros adjetivos que nos pueden valer para otras cosas. Pero tenemos que pensar lo que queremos contar y cómo contarlo. No sé si te he respondido. Ahí, Sí, muchas gracias. Vas a seguir con el mismo dolor, eso ya te lo digo y te va a costar lo mismo. Pero Ya. Pero bueno, madre mía. No, es muy, muy buen consejo y sobre todo lo que decís de que de funciona o no funciona, ¿para qué? El para qué es lo primerísimo que hay que preguntarse. O sea, ¿qué es lo que...? Yo tengo la sensación de que tenemos... A mí me pasa, creo que a todos nos pasa exactamente un poco lo mismo, tenés el ordenador petado de imágenes y te enfrentás a decir, bueno, las voy a editar. ¿Editar para qué? O sea, están ahí. Es como un almacén, ¿no? Como tener una gran despensa de ingredientes y decir, bueno, voy a cocinar. Pero claro, ¿qué voy a cocinar? La idea primero es imaginarse qué es lo que quiere uno sacarle de ese almacén. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién no tiene un archivo 2542.fr2 totalmente negro? Sí, sumad. Y a partir de ahí sumad. Y todo eso está ahí. Entonces, muchas cosas no sirven para nada. Es así. Y hay cosas que sirven para otras cosas. Yo, por ejemplo, he podido hacer en una sesión un trabajo muy concreto que no va para nada para la línea editorial del medio en cuestión con el que esté trabajando. ¿Por qué? Porque ha surgido. Porque en la sesión pues, ha habido cierta complicidad, ha habido tal. Y digo, joder, no me la van a publicar jamás. Pero en mi archivo tengo esa foto que el día de mañana vete a saber para dónde irá. ¿Vale? Entonces hay que saber si realmente... Otra cosa es la que no va a funcionar. Siempre se cuela un perro por medio y te da vuelta a la cámara. Siempre haces una foto cuando vas andando, corriendo, porque vas persiguiendo a una novia que va 3 metros por delante y sin querer le das el disparador y tiras una ráfaga. Siempre se te olvida quitar la tapa. Hay miles de cosas. Siempre tiras imágenes mega sobreexpuestas.
Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, estoy en el muro de Berlín y se está cayendo el muro de Berlín y yo de repente tengo una foto y he tirado 14 fotos trepidadas y son todas que tienen una calidad. Y me llega alguien y me dice, joder, dice, vaya, pero es que vaya garra no tienen, dice ya. Pero es que es una foto cuando se caía el muro de Berlín. Ojo, a ver quién lo tiene. Entonces, hay que saber para qué sirven las cosas y tener ahí, y también tener un criterio muy, 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 muy abierto y mirar muy bien las imágenes. Que ahí, yo por ejemplo, y ahí coincidirá Bruno conmigo, muchas veces no nos paramos detenidamente a mirarlas y hay cosas que pueden surgir maravillas. Yo he encontrado, por ejemplo, en la fotografía de bodas, he encontrado maravillas de fotos que a priori hubiese descartado. Y de repente te pones a mirar con lupita o simplemente mirar en una pantalla en grande y la ves en grande y dices, ay va, cuidado, que eso es otra cosa. Yo Sí, que es haría un cierto. comentario a lo que tú estás diciendo, Dani, es que cuando has referido a la papelera, yo me parece muy bien la papelera, pero no deshacerlos de las fotos, dejarlas ahí, no enviarlas a la basura. Bueno, Jamás, porque Bueno, dentro de negro, 5 negro sí, años ¿no? vais a mirar el archivo y vais a decir, oh, esta foto no la había hecho ni puto caso, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Y de repente se vuelve una de tus fotos principales de esa sesión. Claro, yo por eso siempre distingo entre lo que tiene que morir sí o sí, que lo hay, y lo que pueda tener oportunidades. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, los archivos son cada uno la limitación que tenga, nada. Bruno, ¿tienes ya una granja de render o todavía no? ¿El qué, perdón? ¿Tienes una granja ahí para meter todo, almacenar todo? Bueno, yo tengo ahí que no sé si hago alguna foto para la semana que viene de todo lo que son solo las carpetas con negativos, que son bastantes, Yo hace muy poquito en un taller con Fernando Maqueira, nos enseñó un trabajo que a mí me encantó porque eran diapositivas suyas que tenía defenestradas en unas cajas metidas en un garaje o por ahí perdido, cogiendo moho, cogiendo mugre, cogiendo tal. Pues resulta que al final del moho, de la mugre y de todos los bichitos que entraron en las diapositivas, salió un proyecto espectacular. ¿Verdad que salió una cosa muy chula que nos la enseñó? Ahí está la cosa, o sea, si lo hubiese matado, no lo tendría. Nada, seguir comprando discos duros, me imagino. La nube mola. ¿Más preguntillas por ahí? Yo quería solo, más que una preguntilla, era como un comentario. Bueno, todos tenemos cosas que nos llegan más que otras. A mí, tu registro de bodas yo creo que es un registro muy tuyo y que a mí muy sencillo y a la vez muy directo, ¿no? Pero me gusta particularmente cuando fotografías en estudio con planos cerrados y utilizando la luz. Me llega mucho. Bueno, es un comentario solo, pero me llega mucho. O sea, abiertamente hablando, veo una identidad que a lo mejor en otras cosas me cuesta un poco más, pero que ahí, y en casos muy particulares, la veo con mucha potencia. Entonces, bueno, no sé si hay que especializarse o no, yo también me voy desespecializando con el tiempo cada vez más, pero bueno, es verdad que ahí a mí personalmente me llega mucho. Yo, precisamente, a mí me gusta mucho hacer retratos. Soy bastante retratista en este sentido y es algo con lo que a mí me gusta sacar del tú a tú, de un gesto, una información al fin y al cabo de lo que hay al otro lado y me gusta trabajarlo. Por eso esos retratos a los que tú mencionas, por eso también he puesto ejemplos de clase, porque muchas veces a lo mejor claro, mis alumnos tienen que disparar, yo no me voy a poner ahí, ellos son los protagonistas que tienen que hacer sus fotos. Entonces al final casi tiro 3-4 fotos y en 3-4 fotos tengo que resumir lo que yo quiero conseguir. Entonces en esas 3-4 fotos son las que sean, intento conseguir algo para que ellos también vean cómo es muy importante no el disparar por disparar, sino lo que tú tienes que trasladar en esa sesión, cómo hablar, cómo comunicarte, cómo trasladar una idea. Entonces, a mí me parece un reto muy interesante y al final pues es fantástico. Además, muchas veces el simple hecho de cualquier fotógrafo de bodas, el comentario que tiene del otro lado es de decir,
es que yo delante de la cámara voy fatal, 95%, 100% de las parejas con las que yo me enfrento. Y es posiblemente que sea cierto, pero yo siempre me pongo un ejemplo. Si me pusiese al otro lado, sería un reto para ese fotógrafo que hubiese, ¿vale? Con eso os animo a que algún día me hagáis un retrato en condiciones, que no tengo ni uno. O sea, soy terrible, ¿vale? Entonces... Padecemos de ello, sí. Padezco de ello. Entonces, yo muchas veces lo que hago en este sentido es trasladar esa información, ese vínculo y esa relación. Y me parece muy bonito, es un trabajo muy bonito porque se ve mucho. Y yo, por ejemplo, eso luego lo aplico fuera de un estudio, fuera de una luz, lo aplico a una ventana, lo aplico a un amigo, lo aplico a una persona con la que la quiera retratar en su casa. Intento esa parte más intimista de intentar llegar un poco más adentro de la personalidad, de lo que me pueda ofrecer. Y bueno, luego ya a partir de ahí me imagino que todo tendrá, entre comillas, parte de mí, tendrá mi sellito y se verá. Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Que de alguna forma solemos trasladar nuestras potencialidades o lo que nos gusta. También tenemos ahí. O lo que creemos que nos gusta. Una idea, Dani, para poner en el programa de la escuela, que es hacerte un retrato. Joder, sería fantástico, ¿eh? Pero hacer un concurso, a ver quién consigue uno bueno. Lo vamos a poner como materia en un curso anual. Que en las clases a mí me hacen muchos retratos, porque claro, yo me pongo delante de la luz, tengo tal, pero claro, son mientras hablo, entonces claro, son... Entonces es una cosa terrible. Y cuando me han hecho alguno bueno se lo he pedido, oye, déjamelo, por favor, que lo voy a utilizar para todo. O sea, tener ahí. Con lo cual os invito a, si tenéis retratos míos por ahí, que me los mandéis, que seguro que tengo ahí. Mira, está Marta me hace fotos muy guays, además siempre me pilla por ahí desprevenido. Es porque tienes algo especial. Sí. Con la cámara soy malo, ¿eh? ¿Qué nos ponemos? Que ya a mí me encanta hacerte fotos. Un día intercambiamos. A ver. Bueno, yo no soy muy de fotos, pero sí. Por eso, estamos en las mismas todos. Bueno, ¿quién más quería preguntar? Robert, me había parecido que ibas a preguntar algo antes. Bueno, Daniel. ¿Qué tal, Robert? Hola, Roberto. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Dentro de todos los palos que has tocado como fotógrafo todoterreno, ¿hay alguno que no hayas hecho todavía y que te pique ahí un poquito el gusanillo? Pues claro, sí, hay muchísimos siempre. A ver, hay muchos. Yo, hombre, yo por ejemplo, ahora el gusanillo más grande que tengo es la parte más conceptual, o sea, intentar trasladar otro tipo de historias desde dentro, desde mí mismo y con otro tipo de perspectivas muy distintas. Y estoy trabajando en ello, o sea, estoy ahí saliendo del armario, que me cuesta bastante. Siempre he sido muy comercial y siempre he ido muy, muy orientado a la parte más editorial, comercial, etcétera. Y es un sitio donde me encanta estar. Pero sí es cierto que hay cosas, es que me cuesta encontrar cosas que no haya hecho, ¿eh? Porque he hecho bodegones, he hecho publicidad, he hecho moda, Y las cosas que no me gustan creo que no las he hecho, ¿eh? Por ejemplo, comuniones. Me he negado siempre, no quiero, no tengo ahí el punto de... No es algo que me atraiga, no tengo... no sé, seguro que hay cosas por ahí, pero yo creo que de momento es la parte más a nivel conceptual, que es la que quiero trabajar y hacer, no que no la haya hecho, sino que quiero hacer mejores cosas. Es lo que me gustaría. Pues espero verlas pronto. Sí, la verás. Seguro. Pues porque no nos dejan todavía hacer una exposición, si no lo verías enseguida, Roberto, porque está en ello. Claro, temprano saldrá. Es que está haciendo el curso del MAT Total, el tercer anual de la escuela, y Bruno también, o sea, hay un grupazo con un nivel impresionante y están haciendo unos proyectos maravillosos. Así que en breve lo veréis, cuando podamos inaugurar exposición de fin de curso, pues lo veréis. Y va a haber cosas muy, muy chulas, ya os lo voy diciendo, que dentro de nuestro confinamiento, ojo, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Quién más, chicos? Si no, lo dejamos a Dani para cenar. ¿No tenéis ninguna preguntilla más por ahí? ¿Alguno? ¿Nada? Pues nada, chicos, oye, y chicas, ha sido un placer, un gustazo, para mí un reto absoluto, porque me cuesta muchísimo hablar de mí mismo, es una cosa que llevo fatal, o sea, hablo mucho, sí, es cierto, pero de mí mismo es como que me da cierta vergüencilla, y yo dentro de esta coraza que tengo he aprendido a no ser tan tímido.
pero sí es cierto que a la hora de hablar de mí mismo, me acuerdo la primera vez que presenté Cuerpos de Adobe, que fue en el café, bueno, la primera vez que lo presenté ante público conocido, que era en el Café María Pandora, no sé si lo conocéis, por las Vistillas, y joder, me temblaban las piernas. Y había dado 1000 clases, pero es que me temblaban las piernas, estaba cagado. No tenía, digo, no era mi sitio, no tenía ahí como... Y bueno, yo creo que eso fue un desastre absoluto. No sé, Alberto que estaba por ahí... Salió estupendamente bien, la verdad. Fue un rato súper lindo, muy agradable. Y yo creo que, vamos, que fue la más exitosa. Ya que lo hicimos en dos soportes, pues tuvimos más gente que nunca, creo. Oye, mira, me alegro. Muchísimas gracias. La grabamos, está grabada, quedará colgada seguramente en el YouTube de la escuela. Y muchísimas gracias a todos por conectarse y por estar por aquí. Vale, Dani. Gracias, Dani. Dani, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere preguntar algo? Perdona. ¿Alguien iba a preguntar? No, yo dices... Sí. No, yo darle las gracias encarecidamente a Dani, que me encanta como comunicador y que eres una fuente de aprendizaje. Me encanta escucharte y además la pasión con la que hablas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Cualquier cosilla, bueno, con muchos coincido continuamente, otros no tanto, pero me podéis contactar a través de cualquier medio y me queréis preguntar cualquier cosa, adelante, o sea, no os cortéis. Algo os podré contar, aunque sea mentira. Nada. Gracias. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias. Nos vemos el jueves que viene con otro profe, ¿vale? Venga. Vale. Adiós. Gracias. Chao. Buena semana. Chao.